Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo. Nuevamente estamos acá para compartirle a través de nuestra señal de radio, BMF Radio, la palabra del Señor. Doy gracias por los que están conectados en este momento. Les bendecimos grandemente en el nombre de Jesucristo, esperando también de todo corazón que esta reflexión o mensaje sea de mucha bendición para su vida. Bien, vamos a leer la palabra de Dios y me voy a tomar del libro de Juan, capítulo 11, verso del 1 al 44, y voy a estar hablando de la resurrección de Lázaro, donde aquí hay varios principios que van a servirnos a nosotros para, como hijos de Dios, para ponerlos también por obra. Así que damos gracias al Señor por este momento y saludo a todos mis hermanos con un abrazo fraterno y les doy la bienvenida a este mensaje. Bien, la palabra de Dios dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Guarda esa palabra, el que amas está muerto. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo, pues después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Gracias te doy, Padre amado, por esta palabra, por estos pasajes, el versículo de este pasaje bíblico, Señor. Señor, enséñanos lo que tú tienes que enseñarnos hoy día, Señor. Háblanos, Señor, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor, por estar con nosotros y en nosotros, Señor, por habitar en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Te disfrutamos, Cristo, hoy día disfrutamos el Cristo eterno y damos gracias por ello. Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que está conectada ahora sea bendecida por esta palabra, y los que posteriormente van a escuchar, también bendígalos grandemente, Señor, y que meditemos en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos amados, aquí encontramos este pasaje hermoso de la palabra de Dios, y este pasaje comienza con el relato diciendo que un hombre está enfermo. Notemos que este hombre se llamaba Lázaro. Parece una historia de todos los días. Un hombre llamado Lázaro está enfermo. Nada pues puede ser para un médico cosa de mayor rutina, pero cuando nosotros somos los implicados, el asunto cambia mucho. Hermanos amados, ponga atención en esta reflexión, en este mensaje. En el Nuevo Testamento hay 2 Lázaros. Uno, el Lázaro de Lucas 16, del que se nos dice que era muy pobre, era un mendigo y comía de las migajas que caían de la mesa de los ricos. El otro tenía una casa que Jesús de Nazaret frecuentaba constantemente. El Lázaro de Lucas solo tenía perros como amigos que venían y le lamían las llagas. Sin duda estaba muy enfermo. Luego murió y fue al paraíso, al seno de Abraham. El otro, Lázaro,
del que nos narra Juan, tenía 2 hermanas que lo amaban y se preocupaban por él. Uno comía apenas migaja, mientras que el otro, Lázaro, podía disfrutar de una cena en su casa, sentado nada menos que junto al Señor Jesús. Una gran diferencia, hermanos amados, de estos 2 Lázaros. Ya en Juan capítulo 11, verso 2, en el versículo 2 nos dice que esta María fue la que ungió los pies del Señor con sus cabellos. Observemos su acción. Ungió al Señor. ¿Me está siguiendo? Esto significa adoración, hermanos amados. Ella es conocida por ser una adoradora. A veces nosotros pensamos que somos conocidos y reconocidos por la cantidad de servicio o trabajo espiritual que hacemos. Pero María fue reconocida por su adoración. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. En Juan capítulo 11, verso 3, dice: entonces sus hermanas vinieron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Ellas no le dicen que venga, solamente le hacen saber que el que ama está enfermo. Nosotros podemos identificar o clasificar a las personas de distintas maneras. Podemos decir que este es el mejor jugador de fútbol de su equipo, que aquel es uno de los mejores maestros de la escuela, pero aquí se dice el que amas. Quiero que me sigan esto. Qué cosa preciosa es la fe sincera en el Señor Jesús. Ellas saben que todo lo que necesitan es hacerle saber a Él, y Él hará lo que es mejor le parezca. Señor, he aquí el que amas está enfermo. El término aquí que se traduce amar es fileo, que es el mismo término que se usa en Juan 5:20. Y esto se usa en relación, hermanos amados, con el amor del Padre al Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras de que ésta le mostrará, de modo que vosotros os asombráis. Ver también Juan 11:36 y Juan 12:25. Hermanos, anote estos versículos. El mensaje de la hermana de Lázaro decían que este mensaje era corto: el que ama está enfermo. Ahora veremos la respuesta del Señor Jesús. Al oírlo el Señor Jesucristo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Escuche esto: para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. En Juan 11:4. Para que el Hijo de Dios, el Padre siempre está dándole gloria, así como Jesús, el Hijo le da gloria al Padre, el Padre le da gloria al Hijo. Las hermanas de Lázaro habrán pensado esto: ¿cómo es posible que Jesús nos haya fallado? Él dijo que no era para muerte, y allí tenían el cuerpo inerte de su hermano amado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hermanos amados, pasamos por situaciones similares? Hemos orado al Señor por una causa que creemos que es justa, y luego pasa lo que teníamos. Lo que teníamos que sucediera, ¿no es cierto? Y nos preguntamos muchas veces: ¿cómo es posible que Dios permita que esto acontezca? Creo que todos en la familia se preguntaban por qué Jesús nos había apresurado, por qué no había llegado a tiempo. Hay algo más que es importante destacar, hermanos amados. ¿Cómo era posible que lo que sucediera en una pequeña aldea como Betania pudiera ser para la gloria de Dios? Es que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nada nos puede pasar a los creyentes en el Señor Jesús, que Dios no lo sepa y que Él no lo permita.
En Juan 11:5 Jesús dice, amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Él amaba a Marta, que siempre estaba en movimiento, que siempre estaba en actividad. Esa Marta que en una ocasión se quejó de su hermana, que la dejaba con todo el quehacer de la casa. Y Jesús la corrige diciéndole esto: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Pues María, escuche esto, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesús amaba también a María, a quien veremos en el capítulo 12 adorando al Señor, porque María tiene el corazón de una adoradora. Ella es la que trae el perfume de gran precio y lo derrama sobre el Señor Jesús y empieza a enjugar sus pies con sus cabellos. Pero también el Señor Jesús amaba a Lázaro. De este hombre no sabemos mucho, pareciera que era una persona de pocas palabras, diríamos quizás algo taciturno, pero supongamos que un vecino del pueblo de Betania pregunta a Marta o a María por el estado de Lázaro, probablemente ellas le podrían haber dicho algo así: él está muy enfermo, tan grave que parece que va a morir, pero Jesús de Nazaret, quien nosotras creemos que es el Cristo, el Hijo de Dios, nos ha dicho que esta enfermedad no es para muerte. En el versículo 6 nos dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor Jesús, hermanos amados, en su soberanía hace algo que a nosotros nos cuesta mucho entender con nuestra mente finita. Se puede hallar allí 2 días, se puede esperar con paciencia si el enfermo ya había muerto. Las hermanas estaban desesperadas, angustiadas, llorando la muerte de su hermano. Muchas veces me he preguntado por qué esta situación de emergencia permanece demorado allí en vez de ir a toda prisa. Escuche esto, en el momento en que Él así lo ha determinado. Por eso, uno de los grandes temas del libro de los Salmos es de esperar en el Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues significa confiar que Él, a su debido tiempo, va a hacer lo que Él ha prometido. En el Salmo 27:13 leemos: oh, si yo no creyese, escuche esto, oh, si yo no creyese que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Eres la salvación de mi ser y mi Dios. Hermoso, ¿no? Llegando el momento, el Señor Jesús va a Betania. Él fue a una velocidad normal, no como una ambulancia haciendo sonar la sirena, sino con toda calma. En el versículo 11 dice, su discípulo le dice a su discípulo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. ¡Qué hermoso! El Santo Hijo de Dios llama a un hombre nuestro amigo y agrega: duerme. Todos sabemos que Lázaro estaba bien muerto, pero él no lo tuvo por muerto, escuche esto, sino solo por dormido. Los creyentes en el Señor, escuche esto, los creyentes en el Señor Jesús, cuando cierran sus ojos en este mundo,
los abren en la presencia de Dios. Por eso Pablo en Filipenses 1:21 dice, puedo decir, porque para mí es vivir en Cristo y el morir es ganancia. También en 2 Corintios capítulo 5, verso 1, 6 y 9 leemos, porque, escuche esto, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Así vivimos confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, pero andamos por fe, no por vista, pues confiamos y consideramos mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es darle agradable y serle agradable. El apóstol Pablo escribe que los creyentes pueden estar ausentes de la presencia del Señor y esto somos nosotros los que vivimos, o pueden estar presentes con Él. Eso para el apóstol era muchísimo mejor, ¿ya? En Juan 11, versos 12 y 15 dice, entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, ¿se sanará? Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá, para que creáis. Pero vayamos a Él, para que creáis. ¿Por qué le dice así el Señor Jesús? Se lo dice enteramente porque ellos están acostumbrados a ver a Jesucristo sanando a los enfermos, a los ciegos. Pero que el Señor quería ver, que ellos vieran que Él era la resurrección también. No tan solo el Cristo sanador, sino el Cristo que resucita. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, se lo dijo a Marta. Algunos piensan que si Jesucristo hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. No solo por la insistente intercesión de las hermanas, sino porque Él no hubiera permitido que su amigo fuera tocado por la muerte. Es interesante notar que las Escrituras nos cuentan de nadie que muriera en la presencia del príncipe de la vida. ¿Ya? En Juan 11:17, cuando llegó Jesús, halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Las células del cerebro, cuando quedan sin oxígeno por 4 minutos, mueren. Hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Sin ninguna duda, todos sus órganos vitales, como el cerebro, los riñones, el hígado, el aparato digestivo, etcétera, habían experimentado lo que se llama muerte celular. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermanos amados, en el versículo 19 leemos, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Qué difícil, hermano, es consolar a alguien en tal trance, en el día de, escuche esto, en el día de hoy hay muchos que están interesados en ser consolados, consoladores profesionales, pero cuál algo es hacer algo o hacer esto adecuadamente. Muchas veces estas situaciones es mejor dar un buen abrazo, un apretón de mano y guardar silencio respetuosamente, que improvisar un largo discurso que no va a entrar en los corazones de los que están sufriendo. Pero que buenas son unas pocas y oportunas palabras de la Biblia que pueden hacer tanto bien cuando el Espíritu Santo nos ha guiado específicamente a ello.
2 Corintios 1:3 leemos: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, ¿ya? Y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar, hermanos amados, a los que están en cualquier tribulación. Porque de la misma manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abundan también nuestra consolación por el mismo Cristo. Aquí vemos que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y dolor. Siempre Dios va a tener un propósito. Siempre va a haber un plan de Dios en cualquier circunstancia que nos toque atravesar o vivir. Recuerde que hemos hablado de la fe, que la fe va a ser probada, que antes que llegue el milagro a tu vida, primero se prueba la fe. ¿Cuánta fe tienes? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Si estás creyendo y esperando que Dios va a hacer la obra, porque Dios tarda pero no olvida. Dios va a probar nuestra fe siempre. ¿Qué mejor consolación en los casos de muerte que el saber que dejamos este mundo para estar con el Señor Jesús en los cielos? Que habrá un día en que los muertos oirán su voz y seremos resucitados. Juan 11:20. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Aquí vemos, hermano, de nuevo el contraste entre María y Marta. Una siempre pronta a la acción, la otra sumergida en el dolor. No se quiere mover. Si su corazón está lleno de dolor, el dormitorio de Lázaro está vacío. La voz del hermano ya no se escucha. La silla de Lázaro no está ocupada. Leemos las palabras de Marta en los versículos 21 y 22. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no le reprocha la tardanza, sino la estancia. No el por qué no llegó antes, sino el no haber estado. ¿Cuántas veces, escuche esto, hermano, amigo, en nuestras vidas creemos como el Señor nos ha fallado, y todo porque miramos las cosas desde nuestra perspectiva en tiempo y espacio? Yo creo que la iglesia, es decir, todos los redimidos en todas partes del mundo, se siente igual que estas dos mujeres. Nosotros conocemos la promesa de poder y victoria en el Señor Jesús, pero miramos alrededor y vemos decaimiento espiritual. Los niveles de mortalidad han bajado en las reuniones de adoración. Escuche, repito, los niveles de moralidad han bajado en las reuniones de adoración. Hay frialdad. Puede también que haya un principio de muerte espiritual. Digo, nos preguntamos, ¿dónde está escuche esto, la promesa de la vida de gozo y victoria sobre las fuerzas satánicas? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el regocijarnos delante de la presencia de Dios cuando nos reunimos para adorar a Dios? ¿Dónde están las danzas, el regocijo, la alegría, hermano? En mucha iglesia eso se ha apagado, ha desaparecido, y me duele en mi corazón porque es hermoso danzar, es hermoso desahogarse allí con todo el cuerpo y toda el alma delante de Dios, expresándole a Dios el gozo, la alegría, la gratitud que le tenemos a Él. En mi imaginación puedo ver la escena. Con lágrimas en sus ojos le dicen: Señor, si hubieras estado, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Me estás siguiendo?
En el día de hoy no tenemos el problema de la distancia que Marta tenía. Escuche esto. Porque por medio de la oración al Señor siempre está muy cerca de nosotros. Y no muy cerca, hermano. Hoy día estamos hablando del nuevo pacto, de la revelación del nuevo pacto. No es que esté cerca de nosotros, está dentro de nosotros. Está en nuestro espíritu, está en nuestro corazón. El Jesucristo, está el Padre, porque ellos uno son. El Señor dijo, vendremos a Él, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos moradas con Él. El que se une al Señor, un espíritu con Él es. El Señor está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. La gloria de Dios está dentro de nosotros porque el Padre le ha dado toda la gloria al Hijo. Y el Hijo está en nosotros, en nuestro espíritu habitando. No sé si me estoy explicando. Es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Es aquí que estoy con vosotros. Cada creyente en el Señor Jesús, en cualquier país del mundo, desde las selvas del África, hermanos, a la isla del Pacífico Sur, puede decir con confianza, el Señor Jesús está conmigo de acuerdo a sus promesas. El Señor habita dentro de mí. Puedo gozarme con Él, puedo danzar con Él, puedo reír con Él, puedo llorar con Él, puedo sufrir con Él, porque Él está en nosotros. A pesar, hermanos amados, de lo que pareciera una falla de Jesús, dado que Lázaro había muerto y el maestro había dicho que esa enfermedad no era de muerte, Marta no perdió su fe y creyó que si solamente Jesús hubiera estado allí, escuche esto, el resultado hubiera sido distinto. Mi hermano no habría muerto. Yo creo que ella tenía razón porque el Señor Jesús siempre actuó y siempre reaccionó ante el dolor humano. Sería inconcebible para nosotros que el Hijo de Dios hubiera quedado impasible frente a los acontecimientos que tocaron duramente a esa familia amada. El Señor está preocupado por nosotros. El Señor dijo, no te dejaré y no te desampararé. Donde quieras que vayas, yo iré contigo. El Señor va con nosotros. Nosotros salimos. Mire, hoy día está estacionado fuera de una casa de oración, una iglesia. Y yo decía, la iglesia, a pesar que ahora está allí, pero está vacía porque no está Cristo ahí. Pero cuando llega la casa verdadera, que somos nosotros, casa de Dios, entonces ese lugar, ese galpón o esa estructura se llena de la presencia de Dios. Qué hermoso saber que Dios habita en nosotros. Cuando la mujer con flujo de sangre llegó y le tocó, Él la curó, aunque pudo haber argumentado de ella que no tenía derecho a tocarlo, dado que desde el punto de vista legal estaba impura. Al paralítico de Betesda lo sanó, de los leprosos tuvo compasión y les dio una limpieza maravillosa. ¿Me está siguiendo, hermanos? Marta, a pesar del dolor de su corazón, creyó profundamente que Jesucristo tenía poder para impedir la muerte, por grave que fuera la enfermedad. Pero lo que de ella estaban a punto de observar era la resurrección de Lázaro. O sea, ellas sabían que Jesús sanaba enfermos, pero ahora iban a ver lo más glorioso, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, dijo el Padre, para que el Hijo sea glorificado en ese milagro de resurrección. Agrega algo que se me hace muy interesante el versículo 22. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. A mí me llama la atención, hermanos amados, la expresión, ahora también sé. Así, hermanos, a través de esta experiencia tan dolorosa como la enfermedad y la muerte de su hermano, Marta ha aprendido algo que no sabía. Le preguntamos, Marta,
¿Podrías tú realmente creer en este momento, con todo el dolor de tu corazón, que esta enfermedad es para la gloria de Dios? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Podrá un creyente con una enfermedad terminal como cáncer creer todavía que ello sea para la gloria de Dios? Sí puede. Marta ha aprendido algo, y es que cuando el Señor Jesús está presente, las cosas cambian, las posibilidades aumentan al infinito. Es como cuando pasamos de una noche con un enfermo, a las 6 de la mañana empieza a amanecer y el sol nos trae vida, alegría y esperanza. Siempre va a haber esperanza. En este momento Dios me trae al recuerdo una hermana años atrás, Besabé, una hermana, y yo llego un día a la casa a hacer casa iglesia y la veo afligida, la veo mal, la veo muy afligida. Y estaba escribiendo. Entonces yo le pregunto, ¿qué estás haciendo, hermana? ¿Qué escribes? Me dijo, pastor, estoy escribiendo mi testamento. Me desahuciaron y me dieron pocos meses de vida. Yo le dije, no haga ni tal de escribir nada. ¿Usted cree en Dios? Sí creo, pastor, pero los médicos me dijeron esto. Olvídate de los médicos, tenemos el mejor médico, a Jesucristo. Mira, deje ese lápiz, ese papel a un lado y voy a orar por ti y vamos a reprender ese cáncer y vas a quedar sana de hoy día mismo y los médicos no van a entender qué pasó. Y así fue, hermanos, oré por ella, y reprendí el cáncer, lo eché fuera, lo até, lo reprendí, hice todo lo que tenía que hacer, y han pasado los años, y ahí está la hermana vivita, está la hermana allí disfrutando la vida, sus hijos. ¿Ve? Entonces siempre va a haber esperanza en el Señor, porque siempre Dios va a permitir algo, y si llega la muerte, Dios lo permite, pero llega para que pasen a una vida mejor. Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace, ya que Él tiene todo el control. Entonces Marta aprendió. Dios no nos promete una vida sin dificultad, hermano, pero su presencia en medio de ellas sí está. Por eso lo vemos en Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres costumbre sin amor al dinero, contento con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Aleluya. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. El Señor está contigo, amigo. El Señor está contigo, hermana. Está conmigo. Las circunstancias a lo mejor las vemos que pareciera que no está, pero está. El Señor está. Tu hermano resucitará, Jesús le dijo a Marta. Qué palabras tan preciosas, hermanos. Y hoy día el Señor Jesús puede pedir y repetir estas palabras a todo familiar de un creyente en Él. El Mesías la mira y le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. En Juan 11:23 vemos, y ahora el Señor, quien responde con una frase inmortal. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Hermano, ¿tú lo crees? Amigo, ¿tú lo crees? ¿Puedes creer? En Juan 11:27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta en su frase confiesa 3 verdades muy importantes. Primera, que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías. Segunda, que es el Hijo de Dios. Ella no dijo un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios.
Tercera, que ha venido al mundo. Él es persistente y fue enviado por el Padre. Muchas veces, hermanos, leemos en los evangelios que Cristo fue enviado. Él habla una y otra vez del que lo envió. En Juan 11:28, y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María diciendo, el maestro está aquí y te llama. Nos hacemos la pregunta de si el maestro realmente llamó a María, o si esa fue una artimaña de Marta para animar a su hermana paralizada por el dolor para que saliera de la casa al encuentro del Salvador. En Juan 11:29, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a donde él estaba. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban cuando vieron que María se levantó deprisa y salió. Le siguieron porque pensaba que iba al sepulcro a llorar allí. Qué precioso es el pensamiento que nosotros que vivimos no tenemos necesariamente que pasar por la experiencia de la muerte. Primera Tesalonicenses 4:15 leemos, pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con exclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el capítulo 11, verso 32, luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto a ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde la habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. El Señor Jesús se conmovió en espíritu, su corazón lleno de amor fue completamente afectado. Él actuó de una manera real. Para mí estas palabras son importantes, hermano, y vale la pena que meditemos en ellas. El término turbar o estremecer se usa muchas veces en el Nuevo Testamento y da la idea no solamente de turbación, sino también de agitación o estremecimiento. Y creo en este día el Señor a ti y a mí nos hace la misma pregunta. ¿Por qué están turbados? Yo estoy con ustedes. Yo no te dejaré ni te desampararé. Alabado sea su nombre, el santo nombre de Dios. Amén. Jesús lloró. Esto es tremendo. El creador de los cielos y de la tierra estaba llorando. Y lloró de una manera tan honda y real que los judíos dijeron, mira cómo le amaba. Jesucristo en su vida en la tierra no era como un superhombre que podía hacer cosas maravillosas sin que nada le afectara a su corazón. Él lloró, él sintió el dolor, hermanos amados, de Marta y María y de los judíos. Hermanos, cuando tú estás pasando una tribulación, cuando estás sufriendo un problema, una enfermedad, una necesidad, también el Señor se duele. También el Señor allí, cuando tú lloras por un problema, Él también llora contigo. Quiero decirte esto. Él está allí presente siempre. Aquel Lázaro que antes tenía una espaciosa casa, ahora ocupa un lugar muy pequeño. La Escritura dice, Jesús lloró. Este es un espectáculo que solamente podemos contemplar con asombro y reverencia. El creador del universo está llorando por la muerte de una de sus criaturas. Hay otras dos circunstancias, hermanos.
en la que creemos que el mismo sentir de dolor profundo está presente en la vida de Jesús. Él está mirando esa ciudad que ama con todo su corazón, pero que ha rechazado a Dios una y otra vez. Entonces, prorrumpe en un lamento tan cargado de intenso dolor que, aunque el texto bíblico no lo diga, creemos que era acompañado de copiosas lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Volvamos a nuestro capítulo, el versículo 38 nos dice: Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Allí, esa cueva, habían puesto al cuerpo de su amigo. Algunos ya estaban murmurando: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? El ser humano siempre está pronto para dudar, desconfiar y criticar. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. El curso de la naturaleza es inexorable. Su cuerpo ha entrado en descomposición. Y Jesús añade: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? De una manera llena y tierna, en su corazón el Señor corrija a Marta. Marta tenía temor de que el nauseabundo olor de la muerte afectara a Jesús, pero él no era una de esas personas hipersensibles que no puedan soportar los olores fuertes, desagradables. Si así fuera, nunca hubiera venido desde la magnífica gloria a este mundo de vicio y pecado horrendos, que son como una gran basurero moral, exhalando un olor nauseabundo delante de un Dios que es 3 veces santo. Hermanos, cuando estábamos nosotros muertos en delito y pecado, ¿cuál era nuestro olor? Nuestro olor, tu olor, era de muerte, porque estábamos muertos espiritualmente. Y Jesús vino a nuestra vida, vino a nuestro espíritu, a nuestro corazón. ¿Me estás siguiendo? La acción ahora parece que se retarda para permitirnos conocer cada detalle. Entonces quitaron la piedra, me imagino por razones obvias. Escuche esto: la conmoción general de los que estaban más próximos. Y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El milagro todavía no se producía, pero el Señor Jesucristo ya estaba alabando a su Padre por lo que iba a suceder. Anticipadamente Jesús da gloria a Dios, le crea al Padre confiadamente y toda su fe está puesta en su Padre. No pone en duda lo que iba a suceder, porque Él es la muerte y resurrección. El Padre estaba en Él. Ellos, el Padre y el Hijo, son uno solo. Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos, con venda y su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El increíble milagro que se produjo. Algunos me dirán que esto es muy difícil de creer. Y mi respuesta es que si Jesús es en verdad la persona que dice ser el Hijo de Dios, claro que lo puede hacer. Por supuesto que sí. No le fuera posible, o pues no, de modo que no pudiera, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, yo tomo aquí una
otra lección, no tan solo que Jesús es el sanador, sino el que resucita, el que tiene el poder para quitar la vida y para dar la vida. Pero aquí, ¿qué pasa aquí con esta enseñanza? Lázaro en la cueva. Jesús dice, quiten la piedra. Primero quiten la piedra. O sea, Jesús alza la voz y le dice, Lázaro, sal fuera. Pero había que quitar una piedra. ¿Cuántas almas, cuántas personas están en una cueva hoy día encarcelados, sin vida, porque no tienen a Cristo? ¿Cuántas personas en el mundo están en una cueva espiritual de muerte, porque están muertos en sus delitos y pecados y no han recibido la vida de Cristo, y tienen una piedra por delante que no le dejan ver el camino de Jesús, no le dejan ver a ellos la salvación de Jesucristo? Esa piedra no deja que ellos vean que Jesucristo es la resurrección, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Después el Señor Jesús le dice, desatarle. Claro, salió vendado con un sudario, cubierta la cara, la cabeza y vendado completamente. Desatarle y dejarle ir. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué puedo decirle? Lo que yo tomo de esto es que cuando una persona llega a Cristo por primera vez, acepta al Señor, o el Señor entra a su corazón y recibe la salvación de Dios, hay que ayudarlo los que tenemos más tiempo en el Evangelio, que sabemos orar, sabemos cómo hacer las cosas y quitar las piedras que la persona puede tener a Cristo, pero las piedras van a seguir delante de ella, o la roca, esa piedra que le impide ver más allá. Tenemos que quitar eso, nosotros ayudarlo allá a los nuevos creyentes. Tenemos que cortar esa ligadura, ataduras que atan al recién nacido, al resucitado espiritualmente. Tenemos que cortar las cadenas, las ligaduras, porque una persona llega a Cristo, pero siguen las ataduras, siguen las piedras de tropiezo, siguen muchas cosas en Él, y nosotros, los que llevamos más años en el Evangelio, con Cristo, entonces tenemos que nosotros ayudar a los nuevos. A veces podemos cometer el error de llevar a una persona a los pies de Cristo, hablarle del Señor para que acepte a Cristo como su único Señor y Salvador, y dejarlo allí sin seguir ayudándolo, sin seguir orando por él, sin seguir ministrándole, porque tenemos que liberarlo completamente. Hoy día hay muchas personas sufriendo, muchas familias sufriendo y llorando por alguna situación, por algún problema. Por eso el Señor tardó 2 días, no tan solo porque Él podía, donde Él estaba, no necesitaba estar presente, porque Jesucristo está en todo lugar al mismo tiempo. No necesitaba estar allí para estar allí. Pero era para la gloria de Dios, era para la gloria de Jesucristo, la resurrección. No tan solo la gente allí tenía que ver que era Jesucristo, el Señor era un sanador que sanaba enfermos, sino que también tenía poder para resucitar a los muertos. Él es la vida y la resurrección. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos amados, Dios le bendiga. Podríamos seguir acá, pero vamos a dejar para otra oportunidad para ver 5 hechos que producen y producen con relación a este milagro. El orden que mencionamos es solamente a los efectos de la palabra, pero no de sucesión. Así que en la próxima reflexión o mensaje estaremos viendo estos 5 puntos sobre este tema de la resurrección. Amados, ha llegado la hora de decirle que Dios grandemente les bendiga, que meditemos en la palabra, meditemos en este milagro, ayudemos a los nuevos creyentes, oremos por ellos, ministrémosles,
Cortemos las cadenas, las ligaduras, las ataduras que atan a los nuevos creyentes para que verdaderamente sean completamente libres. Hermanos amados, un abrazo a la distancia. Dios les bendice grandemente. Él te ha dicho que no te dejará, no te desamparará. Si usted está pasando algún problema, una situación difícil, confíe en Él. Si quiere visitarnos, también tiene la página web www.npcb.cl, que es la página de la radio, y también puede visitar www.bmf-medioiquique.cl. Será hasta la próxima, amados. Un abrazo a la distancia.